Gracias a Dios, nuevamente tenemos entonces nuestro de lectura, servicio de lectura número 117, el viernes 19 de julio de 2024. Vamos a continuar de acuerdo al tema que ocupa de los versículos 37 al 40. El tabernáculo queda terminado y la gloria del Señor llena el tabernáculo. En Éxodo 37, de acuerdo a la versión Nueva Traducción Viviente, estamos viendo lo que es pues, la construcción del Arca del Pacto. Vamos, tres cosas, vamos a ver, ya hemos visto lo que es el arca y sus materiales, hoy vamos a avanzar con su contenido, su tapa o propiciatorio, con la ayuda de Dios. Entonces, nos es necesario nuevamente volver a leer los versículos 1 al 9, donde están contenidas estas tres cosas. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después Bezaleel construyó el arca de madera de acacia, un cofre sagrado de 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le puso una moldura de oro alrededor. Fundió 4 anillos de oro y los fijó en las 4 patas, 2 anillos a cada lado. Luego hizo varas con madera de acacia y los recubrió de oro. Entonces metió las varas por los anillos que estaban a los costados del arca para transportarla. Después hizo la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Medía 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Formó 2 querubines de oro labrado a martillo y los colocó en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldeó los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formaban una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estaban frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Entonces, en esta noche vamos a ver el segundo punto, que es el arca y su contenido, para que por el Espíritu Santo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea afirmada, sea fortalecida y podamos crecer en el conocimiento de la buena voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y vivamos esta palabra y también la podamos ministrar a otros conforme Dios nos conceda así mismo hacerlo. Porque nada haremos en nuestras propias fuerzas, sino confiados en la gracia que se nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta noche vamos a ver el arca y su contenido, también de una manera muy sencilla, de manera que hasta un niño lo pueda entender. Hebreos 9:4 dice concerniente a esto. Hablando del lugar santísimo, porque Hebreos 9:4 o Hebreos 9 está hablando del lugar santísimo posterior a que el velo del templo, lo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgase en dos de arriba a abajo. Esto está hablando, como lo dice el mismo Espíritu Santo, de que el Señor mismo nos abrió un camino vivo y nuevo a través del velo, que es su misma carne. Ya que el velo del templo que se rasgó en dos de arriba abajo tiene lugar en el cuerpo de Cristo, en su sacrificio. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener entrada a la misma presencia del Padre. ¿Por qué razón? Porque si lo leemos de acuerdo a las instrucciones que están en el libro de Éxodo, el incensario no se encuentra en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Pero como se rasga el velo, ya Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cierto?, mediante
su obra redentora y expiatoria, entonces rasga ese velo, que es su misma carne, y nos permite entonces tener acceso a la misma presencia del Padre. Por eso el incensario, entendido y explicado por el Espíritu Santo, quien inspiró al escritor de Hebreos, coloca el incensario de oro o el, el altar del incienso, el altar que era para la oración, era un altar dedicado a la adoración, ¿sí? Donde se presentaban oraciones. Ahora, hay algo que es bueno que entendamos también, comprendamos de una manera muy sencilla. El altar o el incensario de oro, ese altar de la oración donde se eh, presentaban las oraciones, donde se colocaba el incienso, que el incienso son las oraciones de los santos, era un lugar para la adoración. Ahora usted dirá, bueno, pero es que adorar es una cosa y orar es otra cosa. Lo que sucede es que hay que entenderlo en el sentido correcto de lo que implica. ¿Por qué era un lugar de adoración cuando se está diciendo que era para presentar el incienso y que el incienso son las oraciones? Porque cuando nosotros disponemos el corazón para orar, el solo hecho de ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y presentarnos con la ayuda del Espíritu Santo, recordemos que Él nos ayuda, Él intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre, ¿sí? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Lo hace conforme a la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a orar o disponemos nuestro corazón para orar y llegar a Dios y colocarnos en la brecha y hacer vallar en favor de la tierra, en favor de los hombres, ese solo hecho de hacer esta intercesión, esta oración, es un reconocimiento a, a un Dios todopoderoso, Dios todo soberano, que domina sobre todo. Cuando, cuando usted ve en el libro de los Hechos la oración que hacen los discípulos, juntamente con los apóstoles, luego de que los apóstoles Pedro y Juan son amenazados, son intimidados para que no siguieran predicando a Cristo, ellos dicen, soberano Señor, que hiciste el cielo y la tierra. Y hablan acerca del dominio de Dios y de la soberanía de Dios mediante su previo consejo y anticipado conocimiento, para hacer todo cuanto su mano había antes determinado que sucediera. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un reconocimiento y una convicción en el corazón de la grandeza, el poder, soberanía y dominio que Dios tiene sobre todos los acontecimientos para que todo lo que está determinado por Él mediante la obra de Cristo se cumpla. Y no está refiriéndose a que nos pongamos a cantar o a cantar canciones de adoración, que es lo que uno suele entender por adoración, es cantar canciones de adoración, sino es que cuando nos presentamos en oración, lo hagamos así como de la misma manera que lo hacían los profetas, que lo hacían los apóstoles, los discípulos y aún el mismo Señor. Es una oración que está sujeta a la soberanía, al dominio de Dios, a su consejo, a la plenitud de su palabra, a su poder, a su autoridad y a su presencia en todos los acontecimientos de la vida. Es por eso. Entonces, el cual
dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Entonces, ya, por eso es que está la diferencia entre la lectura que se hace en el libro de Éxodo, donde el incensario está ubicado en el lugar santo, y la lectura que se hace en Hebreos, donde el incensario o el altar de la oración, que era un lugar para la adoración, estaba situado ya mediante la obra de Cristo en el lugar santísimo, hablándonos de igual manera de esa labor del Señor como intercesor. El Señor Jesucristo no puede hacer esa labor de intercesor fuera de la presencia del Padre. Él la hace en la misma presencia del Padre. Dice que Él intercede por nosotros en la misma presencia de su Padre. Entonces, por eso es que el incensario está colocado en el lugar santísimo, luego de que ya el Señor Jesucristo ha hecho la labor expiatoria. Entonces, luego este mismo versículo nos dice que contenía el arca del pacto. Entonces, esta arca del pacto, miren lo que pasa aquí, cubierta de oro por todas partes. Eso es ya lo vimos ayer, ¿sí? Habla acerca de la gloria del Hijo de Dios. ¿Cierto? Cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro. O sea que dentro del arca había una urna. El arca, dicho en la versión traducción de viviente, en nueva traducción viviente, es un cofre, dice un cofre, ¿no? Un cofre. Y acá, dentro de ese cofre, había una urna. Lo dice acá la Reina Valera en 60. Dice, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro. Dentro de esa urna de oro, dice, esa urna de oro contenía tres cosas. El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Tres cosas que contenía el arca. Entonces, el maná, pues, gracias a Dios, el maná explicado por nuestro Señor Jesucristo mismo, Él es el verdadero pan del cielo que da vida al mundo. Juan 6, 31 al 35 dice, nuestros padres, hablando ellos al Señor Jesús, ¿eh? refiriéndose a lo que aconteció allá en el desierto, y ellos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vino al mundo. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de que Dios envió a su Hijo, de que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él quiere no se pierda, mas tenga vida eterna, que porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, que Él descendió del cielo y da vida al mundo. Recordemos, amados hermanos, entonces, que aquel verbo que era Dios, que era con Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos entonces su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y de él es de donde tomamos vida, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, o sea, el justo juicio de Dios. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Recordemos que vino entonces manifestado en carne. Dios envió a su Hijo manifestado en carne, en semejanza de carne de pecado. ¿Sí? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre.
fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Recordemos que la sangre preciosa de Cristo es la que él mismo presentó delante de su Padre cuando dice el Espíritu Santo que traspasó los cielos y se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo con su propia sangre para expiar los pecados del pueblo y mediante su sangre dar también o ministrar por la gracia de Dios el perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados o remisión de pecados. Entonces, hay que tener siempre en cuenta esto cuando habla de la sangre preciosa de Cristo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Recuerden lo que oraban, y esto es lo que cuando hablábamos de la adoración y la oración, estaba hablándose de lo que concierne, Señor, soberano, que hiciste el cielo y la tierra para hacer todo cuanto tu mano, ¿cierto? Habían determinado antes que sucediera. Por tu consejo y previo anticipado, ¿sí? Conocimiento tuyo. Y está refiriéndose acá, mire, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y esto nos está hablando de lo perfecto del propósito de Dios, que envió a su Hijo en el momento determinado por Dios para que tuviese lugar su manifestación a Israel y al mundo. Cuando Jesús vino, mis amados hermanos, estaba aconteciendo algo muy trascendental a nivel de la civilización, a nivel de la cultura, a nivel de los idiomas, a nivel de lo político, porque ya habían pasado, de acuerdo a las visiones de Daniel, que el Espíritu Santo le mostró para la manifestación del Señor Jesucristo. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y estaba el imperio romano, pero ya Roma había sujetado a todo lo demás y se estaba experimentando en el tiempo de Jesús lo que se llama o que es conocido como la Pax Romana. Eso que permitía que hubiese una aparente calma. Recuerde que eso era de acuerdo al previo conocimiento, consejo y anticipado conocimiento de Dios, para que su Hijo llegara en un momento de acuerdo a lo determinado por él. Por eso dice, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Vea lo que dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Entonces aquí está la vara de Aarón que reverdeció. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso es lo que lo que significa esta vara de Aarón que reverdeció. No solamente es la resurrección de Jesús en el sentido de que Dios lo haya levantado a los muertos, sino que mediante esa resurrección, o como dice, Dios levantó a su Hijo entre los muertos y nos ha dado fe a todos con haberlo levantado entre los muertos. ¿Y para qué? Porque y le ha dado gloria a su Hijo. ¿Cuál es el propósito? Aquí lo dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ese es el propósito por el cual Dios levantó a su Hijo de los muertos y le ha dado gloria. Para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Prácticamente aquí están
la fe, la esperanza y el amor, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Tengamos fe, esperanza y la manifestación del amor de Dios en nuestros corazones mediante la vara de Aarón que reverdeció, mediante la resurrección de Cristo y su exaltación. Recordemos que cuando se habla de la resurrección de Jesús, no hay que dejarlo solamente resucitado, sino que, como dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y dice, y él justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y luego dice que le dará ese lugar de gloria. Por eso, una de las cosas, cuando uno lee el capítulo 17 de Juan y la oración de Jesús, que él presenta a su Padre, habiéndole dicho, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera, ¿sí? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y ellos han creído que tú me enviaste. La palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han creído que tú me enviaste, y han creído que salí de ti, que tú me enviaste. Y luego dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Y luego, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Pero ¿por qué era tanto el interés del Señor Jesús de que el Padre le glorificara con aquella gloria que tuvo con él antes que el mundo fuese? Recuerden, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Nuevamente, Dios fue manifestado en carne. Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la necesidad? Era para que nuestra fe y esperanza fuesen en Dios. Y que ciertamente, como dice el Espíritu Santo, Dios resucitó a su Hijo entre los muertos. Y por esto mismo dice también el Espíritu Santo, Cristo murió y resucitó para ser Señor de los vivos como de los muertos. Pero luego dice, para esto también, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que nosotros no viviremos para nosotros, sino que viviremos para Cristo, unidos a Él, en un solo espíritu, con Él, para así poder también agradar al Padre en todas las cosas. Luego tenemos entonces lo otro que estaba allí, lo tercero que estaba allí en esta urna de oro que estaba dentro del arca. ¿Qué había? Las tablas del pacto. Entonces, pero el Espíritu Santo nos lo explica ya dentro del propósito de Cristo, ya no según la ley de Moisés, porque recordemos que todo aquello era sombra, era figura de no la imagen misma de las cosas, era una figura, era una sombra, una tipología de Cristo y de propósito de Dios en Cristo para con el mundo, para con los hombres, para con Israel, para con los gentiles. Entonces están las tablas del pacto y el Espíritu Santo lo explica ya dentro de la obra de Cristo. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. No es por obediencia a la ley de Moisés, sino por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad es por la obediencia al testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Testimonio que está en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Testimonio que su mismo Hijo dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo y de su plenitud, de la gloria del Hijo de Dios, de Jesucristo hombre, tomamos nosotros gracia sobre gracia, abundancia de gracia y de verdad, por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad, porque Jesús dijo, por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros hemos obedecido a la verdad por la palabra que los predicadores, que los maestros de estos tiempos, aquellos que nos han predicado, han tomado de las Sagradas Escrituras, del testimonio que dejaron los apóstoles del Señor y los siervos del Señor.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, porque eso, la verdad, amados hermanos, eso nunca se podrá mediante sabiduría humana. Así haya un grande y elocuente predicador, muy erudito y conocedor de la palabra. Pero la revelación de la gracia y la verdad será únicamente por acción del Espíritu Santo. Por eso, con total libertad, podemos dar gracias a Dios por los pastores, por los predicadores. Ellos nos han enseñado la palabra, pero ha sido el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien la revela. Así está escrito. Entonces, la obediencia a la verdad nos ha concedido que nuestra alma sea purificada. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo pasan a ser miembros del cuerpo de Cristo. Pasamos a ser de Dios, comprados por el Padre. Ya no somos nuestros, somos de Dios. Pero esa obediencia a la verdad es mediante el Espíritu, no por fuerza, no mediante manipulación, no mediante eh, suspicacias de hombres o sabiduría humana. La obediencia a la verdad es mediante el Espíritu. Y dice para qué. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y nuevamente, vean, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hemos también de recordar que cuando se refiere a la palabra de Dios, se refiere al verbo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a Cristo, se refiere a su palabra, a su verdad. Hemos renacido por la palabra de Dios, o sea, mediante el Hijo de Dios, mediante su sabiduría, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él es la verdad, dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y usted puede decir aquí, por el Hijo de Dios que vive y permanece para siempre. O por Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios que vive y permanece para siempre. O por Cristo, el Hijo de Dios que vive y permanece para siempre. O por el Verbo de Dios que vive y permanece para siempre. De ahí la trascendencia de la obediencia a la verdad, la obediencia al Evangelio, que es Cristo mismo. Luego dice el Espíritu Santo en Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo en comparación con Moisés, en comparación con la ley, en comparación con el primer pacto. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, hablando del Señor Jesucristo como sumo sacerdote, como mediador, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. De tal manera, mis amados hermanos, que el contenido de la urna que estaba dentro del cofre o dentro del arca estaba señalando tres cosas. La vida que Dios nos daría a través de su Hijo amado Jesucristo, quien ciertamente daría su vida por nosotros, en rescate por nosotros, derramando su sangre, muriendo conforme a las Escrituras y siendo resucitado conforme a las Escrituras, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios y haya obediencia al Evangelio, haya obediencia a la verdad. Por la palabra de Dios, o sea, por el verbo de Dios que vive y permanece para siempre, tengamos la bendición del nuevo nacimiento. Eso era lo que contenía entonces esa urna que estaba dentro del arca.
hablando de la gloria de el propósito de Dios mediante la obra de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y miremos entonces ahora la tapa del arca y los querubines, que esa es la tercera cosa que necesitamos ver. La tapa del arca y los querubines. La tapa del arca es llamada también el propiciatorio o el lugar para la expiación de los pecados. Y estaban los querubines de gloria. Entonces, aquí pues aclarando un poquito el término, ¿sí?, de la tapa del arca como propiciatorio o lugar para expiar el pecado con la sangre de Cristo, ya no con la sangre de animales, sino con la preciosa sangre de Jesús. Entonces, era cubrir, ¿sí?, la expiación o la propiciación, cubrir, aplacar, apaciguar, limpiar, cancelar o hacer expiación. Entonces, el único lugar, volviendo al contexto del capítulo 37, y de lo que concierne al propiciatorio, que es la tapa del arca, durante el tiempo que estuvo en uso el tabernáculo en el desierto, y posiblemente la arca introducida en el templo de Salomón. Ese era el único lugar donde se podía hacer expiación por el pecado. No había otro lugar en toda la tierra donde se pudiese hacer expiación por el pecado, donde se pudiese cubrir, aplacar, apaciguar, limpiar, cancelar o expiar o pagar por el pecado. Era el único lugar, ese era el único lugar, ese propiciatorio, esa tapa del arca, donde estaban dos querubines extendiendo sus alas frente a frente y mirando hacia adentro del arca, hacia el propiciatorio y dentro del arca, dentro del arca. Ahora ya sabemos qué más estaban mirando. Ellos no estaban mirando solo la humanidad y la gloria del Hijo de Dios, sino que también estaban mirando que Él era la vida, que Él daría esa vida y que sería predicado el Evangelio. Eso era lo que los querubines estaban mirando. Entonces ese era el único lugar. Por eso es que para nosotros, hablando ya del contexto nuestro, conforme a la gracia de Dios, el nuevo pacto y por la justicia por la fe, Jesús fue muy claro. Nadie, absolutamente nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Solo habrá expiación para una persona. Solo a través de Cristo una persona podrá tener expiación por su pecado. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. No hay otro mediador, no hay otra manera, no hay otra forma. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Es el único. Él mismo lo dijo, yo soy el camino. ¿Quiere ir al Padre? Yo soy el camino. ¿Quiere la vida? Yo soy la vida. ¿Quiere la verdad de Dios? ¿La sabiduría de Dios? ¿Entender y comprender a Dios? Yo soy la verdad, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Es el único. En Él y solo a través de su sangre es que podemos tener entonces expiación, redención, perdón de pecados, una limpia conciencia, un corazón puro, un nuevo nacimiento, una nueva vida, solo en Él, solo en Él. Por eso es que ese propiciatorio, que es la tapa del arca, donde estaban los querubines, es muy trascendental entender. No pasarlo por alto, pero ya hay que verlo ya en Cristo. Romanos 3, 24 al 26, el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo en esta preciosa carta, dice, siendo justificados
gratuitamente por su gracia. Dice, mediante, aquí está, o sea, por el único en el cual hay redención, mediante la redención que es en el único, en Cristo Jesús. Dice luego, hablando aplicando ya lo del propiciatorio, la tapa del arca, aquí lo habla el Espíritu Santo a través de la carta a los romanos, a quien Dios puso como propiciación, o sea, Dios mismo puso a su Hijo como único medio, como el único para que a través de él, a través de su sacrificio, se fuese apaciguada la ira de Dios, o sea, que fuese satisfecho el justo juicio de Dios, para asimismo justificar al que es de la fe de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Porque recuerde que sobre esa tapa del arca era que se derramaba sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente a través de la fe de Jesús es que no seremos, obtendremos eterna redención, justificación, expiación por el pecado, propiciación por el pecado, santificación. Romanos 5:9 dice, otra vez el Espíritu Santo, dice lo siguiente, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, la sangre que fue presentada por Jesús mismo delante de su Padre, para apaciguar el juicio de Dios sobre el hombre, dice, por él seremos salvos de la ira. Ahí está. Primera de Juan 2:2, el Espíritu Santo nos dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, el que se presentó en la misma presencia del Padre, delante del trono de la gracia y presentó su sangre para apaciguar la ira de Dios, para obtener expiación y perdón de pecados. Y él es la propiciación por nuestros pecados, dice. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuevamente el Espíritu Santo nos dice en Hebreos 9:6-15. Y así dispuestas estas cosas, refiriéndose al orden de cómo estaba colocado todo dentro del tabernáculo. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Bueno, él les decía esto en razón de que para el momento en que se escribió Hebreos, todavía estaba el templo. ¿De acuerdo? Conforme lo que nos dice el Espíritu Santo en este libro. O sea, todavía estaba. El templo fue ya finalmente destruido en el año 70. Pero estando Jesús y estando todavía con vida los apóstoles, los sacerdotes entraban continuamente para cumplir los oficios de culto, del culto. Pero en la segunda parte, ¿en dónde entraban? Solamente en el lugar santo. Entraban al atrio, luego el lugar santo. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, que es la representación de la misma presencia del Padre, la misma presencia de Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y esto nos lleva entonces es a lo descrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos y todo lo que aconteció con el pueblo de Israel concerniente al tabernáculo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, hablando para el tiempo en que escribieron la carta, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, porque llevaban entonces, entraban
por la puerta del tabernáculo, ¿sí? Que está a presentar su sacrificio. El sacerdote tomaba la ofrenda por el pecado, lo presentaba en el altar de bronce, en el altar del sacrificio. Luego tomaba de esa sangre del sacrificio del animal, del cordero, y antes de entrar al lugar santo había el lavacro, o esa fuente de bronce, donde el sacerdote se lavaba, para luego entrar en el lugar santo, donde estaba el candelabro, en donde estaba la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Pero hasta ahí llegaba. No puedo. Pero una vez al año sí entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero aún así, con todo y ello, los sacrificios de la ley no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia a los que practicaban ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, dice, hasta el tiempo en que llegase el Señor Jesucristo. Luego dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Me gusta mucho cómo lo describe el Espíritu Santo aquí, porque si ustedes notan, las medidas del tabernáculo son muy precisas. Cada cosa tiene su medida, su longitud, su altura, todo. Pero no es nada comparado, como dijo el apóstol Pablo, al amor de Cristo que excede todo conocimiento, de lo cual él pedía a Dios que el Espíritu Santo le revelase a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, el grande amor de Cristo, su profundidad, su altura, su longitud, su grandeza. ¿Por qué? Porque Jesús no entró en un tabernáculo con unas medidas muy específicas y no se ampliaba. Era así y ya, y ahí quedaba. Pero esas medidas ahora entendemos que Jesús entró en el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ahí no solamente entraba el sacerdote, sino que ahora con Cristo pueden entrar todos los hijos e hijas de Dios de todas las naciones debajo del cielo. O sea, hay cabida para todos. Y esto cuando es semejante a lo que Jesús, donde dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, hay lugar para todos aquellos que creen al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En este tabernáculo, en este más amplio y más perfecto tabernáculo. Recuerda que hay un pasaje de la Escritura que dice, alarga el sitio, ensancha el sitio de tu tienda. Alarga tus estacas, no seas escasa. Y, amados hermanos, la obra de Cristo es muy amplia, es perfecta, para que haya cabida, como Dios dijo, que el poder de Dios, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. No hay acepción de personas para con Dios. Es una obra amplia, generosa. Y solamente hay una persona que nos puede llevar a ese lugar, a la misma presencia del Padre y de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ese verdadero tabernáculo no es hecho de manos, es decir, no es de esta creación, donde todo es limitado, donde todo es reducido. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Entonces, la respuesta a eso es ciertamente sí. La sangre de Cristo, ella es la que limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Y fíjese aquí nuevamente, para que sirvamos a Dios, para que sirvamos a aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, por eso es que ahí estaba dentro de esa urna, dentro del cofre o dentro del arca estaban las tablas del pacto. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, vean lo que dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ya no bendiciones del monte Gerizim, maldiciones del monte Ebal, sino promesas de la herencia eterna. Recibamos la promesa de la herencia eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y de Jesucristo, quien has enviado. Colocando así entonces la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sembrando para el Espíritu, para del Espíritu segar vida eterna. Y recibir de Dios la herencia, que no está contaminada, que es guardada por Dios y reservada por Dios para nosotros, que también somos guardados por el poder de Dios. Efesios 1, 3 al 10 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, nuevamente nos lleva hasta el lugar santísimo, a la misma presencia del Padre, al lugar de la propiciación, al lugar de la expiación, la sangre de Cristo siendo presentada delante de su Padre una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y fíjese, por aquel más amplio y perfecto tabernáculo, dice, que hizo sobreabundar, dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. A Dios le plació darnos la gracia por medio de su Hijo Jesucristo, la justicia por la fe. Es dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y nos vuelve a recordar el Espíritu Santo acerca de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que hemos de estar conscientes, plenamente convencidos de que las cosas que están aconteciendo a lo largo de la humanidad, que han venido aconteciendo desde Adán hasta que tenga cumplimiento todo lo escrito en Apocalipsis, está dentro del previo conocimiento, consejo anticipado de Dios, para hacer todo cuanto su mano ha determinado antes que suceda por medio de una sola persona, y esto es Cristo, para bendecir a todas las naciones en él, para que en él sean benditas todas las familias de la tierra. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Primera carta de Juan 5:6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y fíjense que dice aquí, que ciertamente le fue necesario no solamente ser justificado en el Espíritu, confirmado, ungido por el Espíritu Santo, sino que también le fue necesario derramar su sangre por nosotros. Jesucristo, que vino y fue confirmado por el Padre como su Hijo amado, en el cual Él tiene complacencia y sobre el cual envió el Espíritu Santo, su Hijo también derramó la sangre. Pero al derramar la sangre también fue resucitado.
Por eso vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, el Espíritu Santo, porque el Espíritu es la verdad. O sea, que le vamos a creer ¿a quién? Al Espíritu Santo. Primera de Juan 5, 5 al 13 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces usted allá tiene que de inmediato irse a ver a la gloria del Hijo de Dios. Jesucristo, hombre, el Verbo de Dios. Este es Jesucristo que viene mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu se queda testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu Santo que ungió a Jesús, que lo capacitó, y luego también por el Espíritu Santo lo resucitó. Esos tres concuerdan. Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio que Dios ha testificado, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Dice, a los que creen. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, como nosotros que ya hemos creído, en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo, hombre. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Porque también dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 25, y vamos ya terminando. Deleites en la gracia y en el poder de Dios, para ir finalizando este servicio. Vean lo que dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vendían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, dice, por los que os han predicado el evangelio, y otra vez repite, por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Esa es la regla. No se puede anunciar el evangelio fuera de la guianza del Espíritu Santo. Dice cosas, y aquí están los querubines de gloria. Está explicado por qué estaban los querubines allí extendiendo sus alas. Y dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vean, amados hermanos, los querubines estaban frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas, dice, para guardarla, para protegerla. La palabra griega para mirar significa inclinarse físicamente, mirar atentamente, inspeccionar con curiosidad. Vea, los querubines que estaban mirando hacia la tapa del arca daban a entender que lo ocurrido en el propiciatorio señalaba el plan de redención. Y ellos que están en la misma gloria de Dios, están alrededor del trono de Dios, ellos, amados hermanos, ellos no experimentan la abundante gracia de Dios, porque eso es para quienes creen en el evangelio. Ellos no experimentan esa nueva vida, esa nueva creación, el ser unidos a Cristo, el ser hechos hijos de Dios, porque ellos no son hijos de Dios. Por eso es que ellos, esos querubines, estaban extendiendo sus alas y mirando hacia el propiciatorio, hacia dentro del arca, hacia la urna, porque ellos no podían, amados hermanos, ni pueden. Por eso es que la Biblia dice, Jesús no vino a rescatar a los ángeles, no vino a rescatar a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham.
El Espíritu Santo nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo le pido al Padre en esta noche que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros nos ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, que seamos sobrios, que esperemos por completo en la gracia de Dios, en la gracia tuya, Padre, la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice luego, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, vean otra vez, la obra de Cristo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, el verbo de Dios, su Hijo Jesucristo, la verdad. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El verbo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, Él permanece para siempre. Y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Damos gracias a Dios por su amplia, generosa gracia, abundante gracia y obra expiatoria de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque tú eres bueno y nos has manifestado tu gracia mediante Cristo Jesús. Y rogamos que estos pasajes que hemos leído de las Sagradas Escrituras por el Espíritu Santo sean revelados a cada uno de nosotros, a nuestro espíritu, para que sepamos lo que tú nos has concedido mediante el amor de Cristo Jesús para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.